les cuento un poco y de nuevo, ¿no? Aprovechando esta ventaja comparativa de ser pocos, ahí está Fernando, ahora te vemos, Fernando. Ahí está. ¿Qué tal? Ahora sí. Ahora sí, muy bien. Aprovechando bueno, y agradeciéndolo al otro Fernando Murillo, la invitación para compartir este ratito con ustedes. Yo quisiera que entablemos que saquemos el jugo, que somos pocos, y aprovechemos para conocernos un poco más y conocer sus expectativas. Mi nombre es Félix Bombarolo y trabajo hace muchos años, soy arquitecto de la UBA y trabajo hace muchos años en procesos de planificación participativa y entonces y doy clases en el PROPUR en la materia de planificación y gestión participativa. Y lo que quería compartir en la clase de hoy, la clase número 13 de este compendio de temáticas que abarca el curso, es justamente algunas consideraciones alrededor de la planificación participativa y eso es lo que voy a hacer en un ratito nomás. Pero antes de empezar, así encuadro mejor y aprovechando de nuevo la ventaja comparativa, José Luis, contame un poquito vos quién sos y qué experiencia tenés en esto de la planificación participativa, así vamos ajustando la mira. Ay, ¿no se te escucha? Estoy en la misma del principio que no me daba cuenta del micrófono. Sí, claro, eso sí. Bueno, te decía que mi nombre es José Luis Ganem, soy arquitecto de Santiago del Estero. Ajá. Tengo ya casi unos 30 y pico de años también trabajando en municipios. Bien. De distintas instancias, en distintas áreas municipales. Me gusta el tema de la planificación, por eso he empezado a tomar este curso un poco como para ir tomando alguna metodología, que si bien uno siempre ha tenido alguna capacitación o participación, más que capacitación, en diferentes actividades que tengan que ver con el planeamiento, con todo lo que era en su momento Ciudad Futura de Rosario, todo lo demás, siempre he estado ligado, digamos, un poco a la planificación. Y bueno, y esta era una oportunidad que, como estoy actualmente ya también por un quinto mandato en el Colegio de Arquitectos de Santiago, Mira. Estamos tratando de consolidar la relación con los municipios. Qué bien. Y bueno, la oportunidad para acompañar a algunos municipios que han renovado gestiones en cuanto a algún ordenamiento que pueda llegar a hacerse desde el colegio, por supuesto. Y en algunos casos, si se da particular, se dará particular, pero bueno, es un poco bien. El objetivo de involucrar un poco, de sembrar la semilla en los municipios de la provincia que están muy, muy lejos de todo lo que sea gestiones municipal organizada y claro, planificación sobre todo. Sí, José Luis, y en los municipios con los cuales trabajás o tenés cercanía, ¿conocés que haya algún acercamiento con este estilo de planificación más cercano a lo participativo o suena lejana ese mundo de la participación en la gestión urbana en Santiago o en tu experiencia particular? Mira, lo más cercano que se tuvo fue un plan estratégico aquí en el municipio de la capital de Santiago, de la provincia, allá por los años 90 aproximadamente, 90 y pico. Pero después ningún otro municipio ha trabajado con planificación. O sea, todos van al día a día y a resolver los problemas del cotidiano. Sí, exactamente. O sea, sí hemos intentado en el municipio de La Banda, que es el segundo municipio, pero bueno, no hemos tenido mucha acogida desde lo político para poder llevar adelante algo, así que por eso es una lucha medio de nadar en dulce de leche muchas veces, claro. Que a los que estamos en el tema nos cuesta, digamos, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, muchas gracias, José Luis. Y Fernando, ¿cómo es tu acervo profesional o tu vínculo particular con este tema de la planificación participativa? ¿Qué tal? Mi vínculo con el tema. Bueno, yo trabajo ya hace algunos años en la ciudad de Buenos Aires. Pasé por algunas áreas, pero siempre dentro del espacio público, en su momento más de ejecución de obras, y ahora estoy como en un área encargada, digamos, de varios proyectos, también de ejecución de obras. Ajá. ¿Sos arquitecto, Fernando? Soy arquitecto, hice la maestría en economía urbana de ITELA, con una
si se endeuda todavía, pero bueno, nada, fui por esos caminos. Ajá. Y nada, estoy bastante interesado, digamos, de hecho estoy tratando de armar algo, digamos, no tengo tanta experiencia específicamente con temas de planificación participativa, pero justamente ese es uno de los temas que estoy tratando como de indagar en este momento dentro, digamos, de los proyectos que estamos llevando a cabo en el área de gobierno en el que estoy, donde me parece digamos, que una de las patas o de algunas de las falencias que están habiendo en algunos proyectos o en la implementación de algunos proyectos tienen que ver con esto, con los métodos de participación, muchas veces por cuestiones, digamos, a veces más de tiempos y de cuestiones políticas, pero de todos modos, aún así, ciertamente como que creo que es una pata que falta bastante y que podría mejorarse bastante en la implementación de algunos proyectos. Así que nada, estoy bastante como expectante de la charla y de... Sí, vos sabés que hace un tiempito trabajamos ahí en desarrollo urbano con la gente de antropología urbana. Antropología urbana, sí. Conozco y en algunos proyectos específicos se ha trabajado en conjunto con ellos, Claro. pero pero no es algo que suceda, digamos, digamos, no es que todos los proyectos de todos los proyectos son libres algunos de puntuales. la ciudad pasan por ellos. Okay. Sería bueno que sí, pero no es algo que suceda normalmente, por motivos de flujo de trabajo y por prioridades, donde también supongo que el área de desarrollo urbano a veces seguramente por la cantidad de trabajo que tienen de revisar proyectos propios de desarrollo urbano, Claro. no es algo que suceda, pero sé que tienen metodologías participativas, claro. Pero bueno, no es algo que sí. Digamos, a veces cada área que lleva a cabo muchos proyectos se encarga también de eso, digamos, de qué manera participa en sus proyectos, o de qué manera los comunica también, o de qué manera hace participar en las decisiones a los diferentes actores. Y bueno, en este caso, bueno, desde espacio público particularmente, me parece que es algo que se puede mejorar un poco. Está muy bien. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias. Mariela, ¿querés presentarte? Hace mucho que no hablamos. ¿Cómo andás? ¿En qué andás? Bueno. Ahí está. Pero ojo que hay otra Mariela, no sé a cuál Mariela, hay dos Marielas, ¿no? No está la otra Mariela, no está. Si entró recién, ¿cómo que no está? ¿Ah, sí? Se fue. No, entró y salió. Entró y salió, perdón, dale. ¿Ves que me cortaste ahora? No, dale, disculpa. Me presento, bueno, yo soy arquitecta, fui alumna de Félix también en Propur. Hace mucho tiempo. La pandemia me distanció más de la facultad, igualmente ahora vivo muy lejos, estoy a 120 kilómetros, no es tan lejos, pero para ir todos los días sí es un montón. Así que estoy yendo poco, en Suipacha. Y bueno, terminé la especialización de Propur y ahora iniciando el doctorado prontamente, ¿no? Todavía hay primeros pasos. Mirá. Bueno, y vos sí tuviste bastante cercanía con la planificación participativa, estabas bastante metida, por lo menos interesada. Sí, primero desde la brújula, después entré cuando estuve trabajando en techo, también trabajé mucho en barrios populares, después en la SISU también, tuve la posibilidad de trabajar en barrios populares también de otras provincias, que eso también está muy bueno. Y bueno, y después trabajando en el equipo de Fernando, también trabajamos en los barrios populares de Luján, y esa fue una experiencia muy completa porque hicimos todo un relevamiento muy exhaustivo de todos los barrios del partido, o de gran parte de los barrios en realidad. Así que esa fue una de las experiencias por ahí que más ricas, ¿no? Porque fue más completa para mí. Bueno. Gusto de volver a verte, Mariela. Igualmente. Yo diría, bueno, con Fernando nos conocemos y ustedes lo conocen a Fernando, así que no sé, a menos que Fernando quiera presentarse particularmente con alguna novedad que quiera mostrarnos en este minuto. No, yo lo único que quería decir, para completar de Mariela, es que ganó la beca de doctorado de la UBA, que no es un tema menor. Muy bien.
Muy bien. Y por eso se fue a Suipacha, dijo, con esta beca, ahora sí puedo vivir 4 o 5 años tranquila en Suipacha. Se alquiló una granja ecológica. Ya no tiene más drama, Mariela, ¿viste? Bueno, muy bien. Bueno, entonces yo les propongo así, miren, yo le voy a comentar o a charlar un poco lo que tenía pensado y prefiero vernos las caras y charlamos entre los 5 que estamos aquí un ratito. Y si tanto José Luis como Fernando, yo ya le pasé a Fernando, a Fernando Murillo, la presentación, el PowerPoint, la estructura de la charla y todo eso, y también tiene 2 documentos de apoyo que se los va a compartir, no hay ningún problema con eso. Pero antes de poner, o prefiero antes de poner la pantallita de nuevo y ver nada más que las letras, que nos veamos, o más o menos sé lo que le quiero contar, así que no hace falta que esté el PowerPoint. Y les cuento entonces así, miren, tenemos hasta las 8, ¿no? Está bien, son 6:20. Les cuento algunas reflexiones de mi experiencia, tanto académica como teórica, como práctica en relación a la planificación participativa, y intercambiamos ahí algunos interrogantes que surgen de ese estilo de planificación, que abrazamos con mucho cariño, pero que también tiene algunos puntos grises o polémicos como para poder debatir en esta reunión con... Cada vez que lo veo a José Luis, lo veo al cordobés Araoz, al actor. ¿No le parece a ustedes? ¿Ustedes vieron El hombre al lado? Si no la vieron, vean una película increíble. El cordobés Araoz, está idéntico. Sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Te lo han dicho alguna vez, José Luis? No, la verdad es que la primera vez que... Anda, mira la película esa, increíble el parecido. Bueno, también está en ¿cómo se llamaba? La rebeldía de los Giles, algo así, con Darín, una película también está buena. Bueno, volviendo con es más entretenido si viéndonos las caras. Ustedes también pueden decir parecidos. Y entonces yo quisiera comenzar entonces para contarles o para compartir en la discusión algunos aspectos más contextuales que dan origen a este estilo de planificación, y después nos metemos con algunos tips o temas particulares que implica el ejercicio de la planificación participativa, que es algo que Fernando nos contaba, que Fernando Kiefer nos contaba que tenía ahí como deuda pendiente en el gobierno de la ciudad, que por cierto sí tiene algunos espacios donde profesan ese tipo de planificación. La primera cosa que contar es que los que nos formamos hace muchos años, por lo menos hasta antes de unos 20, 30 años, pensamos que la planificación en arquitectura, en urbanismo, estaba asignado por algunos parámetros técnicos de la tradición de la planificación, más corbusierana, más Kevin Lynch-Echiana, y todos esos popes de la planificación prehistórica, podríamos decir ahora, de los 50 del siglo pasado, que era una planificación muy centrada en aspectos técnicos urbanísticos del técnico, ¿no? Del saber hacer del técnico, de dónde ubicar el equipamiento, de cómo generar las calles, de cómo poner la infraestructura, de cuáles son los flujos y dónde van las zonas residenciales, y toda una serie de consideraciones que aprendíamos para poder agarrar un plano y diseñar una planta de algún desarrollo urbano nuevo o de alguna mejora urbanística predeterminada. Ese mundo técnico de la planificación era un mundo también que respondía a un desarrollo de la humanidad que profesaba bastante el saber técnico, un desarrollo de la humanidad muy centrado en la estabilidad, ¿no? Muy centrado en la posibilidad que brinda el tener un terreno vacío y salir a diseñar en el vacío una ciudad, como hacían las ciudades satélites en Londres, o como Le Corbusier proponía para varias ciudades del mundo, como Niemeyer proponía y Costa para Brasilia. Una sociedad con mucho entusiasmo, una sociedad planetaria con mucho entusiasmo, con mucha disponibilidad para hacer cosas y con una creencia de que el saber técnico todo lo podía, ¿no? Bueno, casi ninguna de esas cosas de contexto se mantuvieron.
a través del tiempo y luego de las sucesivas crisis ocurridas en los 70, en los 80, en los 90 en el mundo, sobre todo en América Latina, ese modo estricto de planificación del técnico planificador dejó de ser palabra santa y comenzaron a pesar otros factores, particularmente factores asociados a personas, grupos, instituciones que habitan lugares que deben ser reformados, ¿no? Es decir, esa posibilidad brasilera de agarrar un terreno de miles de hectáreas y hacer una ciudad dejó de ser posible. Y lo que sí se tornó no solamente posible, sino necesario y urgente para las grandes ciudades latinoamericanas, fue la necesidad de intervenir en zonas ya densamente pobladas, sin ninguna intervención o muy poca intervención de urbanistas y arquitectos. Y entonces sobre lo que había que intervenir era sobre sociedades complejas, con muchos actores formando parte y habitando esos espacios, y con una cierta puesta en crisis del saber técnico, ¿no? Porque claro, el saber técnico finalmente no terminó de resolver necesidades humanas ni de las sociedades, y entonces ese rol sagrado del técnico empezó a ponerse en duda, y entonces las decenas y cientos de instituciones empezaron a querer tener su lugar en el desarrollo de las ciudades, y aquel paradigma de la planificación centralizada, donde 5 se juntaban en el piso 13 del Ministerio de Infraestructura y diseñaban una ciudad, dejó de ser posible, dejó de ser deseable. Y entonces comenzaron estas otras maneras de pensar la planificación más asociativamente, considerando los actores, considerando la historia de los lugares, considerando la opinión de los vecinos y las vecinas, considerando los factores productivos, y muchas más variables se introdujeron en aquella pretendida planificación pura, estricta, ¿no? Hay unos grafiquitos que siempre le ponemos en la cátedra del amigo Rovirosa, que marca la planificación tradicional como una línea casi así como muy estricta, muy fácil, muy simple, la planificación histórica del técnico sentado en el piso 13, y muestra luego la planificación turbulenta de los últimos años, de las últimas décadas, donde la línea tan prístina y plana empezaba a moverse y a dar vueltas, a hacer loops, porque efectivamente los procesos de planificación se tornaron mucho más turbulentos, signados por intereses políticos, económicos, y sobre todo con más desafíos técnicos de los que había cuando el planificador se sentaba a decir lo que había que hacer, ¿no? Y eso era palabra santa. Y entonces surge todo un mundo, un movimiento de planificación participativa que va creciendo con el paso del tiempo, que primero se centró en pequeñas comunidades, donde era posible consultar a los... recuerdo cuando todavía estaba en quinto año de la facultad, teníamos que diseñar un barrio, y era un barrio que hacíamos ad honorem para una gente de la Villa 31. Y claro, y teníamos la gente de Cáritas, que era la dueña del terreno que había donado, estaba en el viso, y nos dio el terreno era un triángulo, un terreno bastante malo, pero bueno, era el que se había conseguido, donde había que ubicar a 100 familias, y nosotros con el equipo nos pusimos un día en el tablero a pensar el proyecto, y a los 5 minutos nos dimos cuenta que no era viable, que primero había que consultar con el municipio, después había que consultar con 2 o 3 fábricas que habían alrededor, después había que tener en cuenta qué pasaba con hidráulica de provincia de Buenos Aires, si no daba o no la habilitación, después había que hablar con los vecinos, con las 100 familias, saber qué tipo de vivienda, había que hablar con mucha gente, no era tan fácil como sentarse a diseñar, y entonces había que aprender algunas otras destrezas que no teníamos. Y eso terminó siendo finalmente lo que hoy es inexorable, por lo menos para buena parte de las nuevas generaciones, que es pensar procesos de planificación muy asociados a la participación de los actores, y eso implica como todo otro mundo conceptual que hay que tener en cuenta, y que mencionaba Fernando recién, que va y viene, ¿no? Que hay algunos grupos de personas en el Estado y en el mundo privado que ya se van dando cuenta que es mejor hacerlo
de una manera participativa con un proceso que requiere de otras destrezas, pero todavía hay gente que piensa, ¿no? Con una visión más técnica, que puede tomar un terreno y hacer un plan de viviendas sin consultar a nadie, simplemente pedir financiamiento y hacer las casitas, ¿no? Como se hacía hace 40, 50 años. Quizá ese proceso va llegando más rápido a algunos lugares que otros, y me tomo lo que decía José Luis. Quizá en lugares donde todavía la necesidad es muy grande y hay todavía una tradición más arraigada de la planificación tradicional, y hay más terreno vacío y hay más sensación de que es posible realizar procesos urbanos con poca participación, porque hay más urgencia quizá. Esto no esté llegando. Lo que sí sabemos es que más tarde o más temprano es un proceso de transformación en el mundo disciplinar que es inexorable, ¿no? O sea, uno lo puede advertir en alrededor del mundo. Recién estábamos preparando la clase de mañana en la facultad, y siempre vemos novedades de cosas que suceden en otros países, y estábamos viendo unos procesos en Barcelona tremendos, con una amplia participación de gente para modificar unas plazas que hay ahí en las afueras. Es decir, ya en el mundo a nadie se le ocurre diseñar, rediseñar o transformar alguna porción urbana sin meterse en esos procesos participativos. Así que dicho esto, que es una breve intro que ustedes van a tener más detalle en el PowerPoint y en los textos, y que podemos conversar cuando quieran, no duden en pararme mientras estoy hablando y dialoguemos sobre esto que estamos conversando. Ese es el contexto en el que estamos, ¿no? Y tanto en los municipios de Santiago como en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cualquiera que ande queriendo transformar, reformar, modificar o desarrollar alguna porción de territorio, por lo menos se le ha de encender alguna luz, alguna alarma que diga, uy, ¿quiénes son los actores? ¿A quién tengo que consultar para hacer esto? ¿De qué manera lo puedo hacer conjuntamente, coordinadamente, consensuadamente, para que ese proceso se realice de mejor manera y para que efectivamente los actores intervinientes y principales de esos territorios sean protagonistas y puedan apropiarse de ese proceso? Todo eso es algo que está sucediendo. Y sobre eso quiero comentar dos o tres cosas, ¿no? Porque, claro, a la luz de este proceso de participación, surgen algunos interrogantes, sobre todo sobre los enfoques que se da alrededor de la participación, ¿no? Cuando todo esto comenzó, la participación o la autoproducción del hábitat se metió en una grieta que curiosamente todavía sigue transformada en otros colores, pero que básicamente es lo mismo. Esa grieta estaba conformada, por un lado, por unas apreciaciones más liberales de la construcción del territorio, desde donde se decía que, bueno, que si tienen que tomar un terreno y hacerse unas casas en las afueras de Santiago o acá en algún barrio, en algún sector vacío de la costa de Buenos Aires, que la gente se lo tome y que haga lo que quiera. Y yo le doy material y que se construya su casa y que haga... Tenemos ahora una discusión, un paréntesis, una discusión muy bonita en la cátedra, porque hay un alumno connotado, un tipo grande que tiene mucha trayectoria, que defiende mucho esta posición, ¿no? La posición de la participación asociada al libre albedrío, ¿no? Entonces, hay un estilo de participación funcional al modelo de desarrollo dominante, que es, bueno, consultemos. Algo de eso también andaba dando vueltas por antropología urbana, que hacían encuestas individuales para determinar, por ejemplo, cómo mejorar la costanera de La Boca, ¿no? Entonces iba la gente de antropología urbana, desplegaba una serie de encuestas, la gente llenaba las encuestas, después tomaban decisiones a partir de lo que la gente decía, si le gustaba una vereda así asá, con más verde, sin menos verde, es decir, una participación asociada a lo funcional, porque servía para resolver un problema funcional, y asociado a lo liberal, por lo individual, ¿no? Es decir, la suma de individuos o de opiniones individuales, desde esa perspectiva, constituye un rico proceso de participación. Hay un enfoque, el enfoque funcional de la participación, que funciona. Muchos barrios de autoconstrucción se generan y se han generado así.
de políticas públicas que ofrecen dinero a las personas para que se arreglen su casita, ¿no? Bueno, se juntan 4 o 5 en el barrio y arreglan su casa, y está muy bien, y así participan, ¿no? Es decir, es una manera de entender la participación. Retengámosla ahí un ratito. En aquel momento, estoy hablando de hace muchos años, esta mirada que promovía mucho de Estados Unidos un señor llamado John Turner, y tenía unos libros muy liberales sobre la participación, empezó a colisionar con otra mirada de la participación un poco más asociada a lo colectivo, ¿no? Que decía, bueno, no, generemos participación para que la gente se junte, para que se concientice políticamente de la apropiación del territorio, para que genere comunidad, asociacionismo, para que luego pueda mantener a partir de las organizaciones sociales que se van generando a partir de la participación. Una mirada, diría yo, más política, no política partidaria, política porque estaba en realidad haciendo una apuesta transformadora, está todavía haciendo una apuesta transformadora alrededor de la participación. Curiosamente, los barrios que se están transformando en la Ciudad de Buenos Aires, curiosamente digo porque el gobierno de Ciudad de Buenos Aires es liberal, tiene un poco ese tinte, ¿no? Hay un proceso de participación, de colectivización, de consulta, de comunidad. Hay ahí como un respeto a esos procesos, ¿no? No por nada la ministra de Desarrollo Social de la ciudad, María Migliori, es una de las más combativas del gobierno de la ciudad en aras de este tipo de participación más asociativa, más política, más comunitaria. Una y otra son distintas, ¿no? Es decir, una cosa es que venga el gobierno de la ciudad y reparta dinero para que la gente arregle su casita en la villa, y otra cosa es generemos un proceso de participación para que entre todos decidamos de qué manera se construye la Villa 20, la 1114. Se generan cosas distintas, ¿no? Son enfoques distintos, los dos pueden caber dentro del paraguas de la participación, pero son dos procesos urbanos y sociales diferentes. Ahí hay dos. Hay un tercero que a mí me resulta más grato, quizá, que me gusta en todo caso abrazar y desplegar y utilizar, que es un concepto ni tan funcional ni tan político, sino más antropológico, más hagamos las cosas juntos, porque el ser humano es un ser gregario y porque efectivamente conseguimos una mejor calidad de vida cuando hacemos las cosas con otros. Yo estoy ahora justo mirando, me acabo de mudar y estoy en un condominio que hay 8 casas, 8 pequeños departamentos y un patio central. Y es muy notorio eso que estoy diciendo. Bueno, es muy notorio para quien abraza ese estilo de participación, ¿no? Hay en el conjunto gente que quiere opinar, por ejemplo, qué árboles poner y simplemente manda su voto. Ponemos punto, y se va. Y participa de esa manera, ¿no? Y hay 2 o 3 que estamos todo el tiempo pidiendo que haya reuniones. Che, juntémonos el sábado a la mañana, tomemos un vino, pensemos entre todos el espacio, comamos una empanada, veamos cómo construimos de esto una comunidad, que el proceso participativo vinculado con la transformación del espacio nos ayude a armar una comunidad de vecinas y vecinos. Eso no es tan ni político ni funcional, es más, nos gusta así, ¿no? Es decir, trabajé hace muchos años con las cooperativas de vivienda de Uruguay, y más allá de que esas cooperativas de vivienda que tienen una larga tradición surgen con un ideario anarquista, comunista, de viejos que venían de Europa, en algún momento se transforma y es una gente que quiere transformar su calidad de vida a partir de construir con otros, de laburar con otros. O sea, no es una cuestión vinculada con la transformación social asociada al cambio de paradigma político dominante, sino a una necesidad antropológica. Che, hagámoslo juntos, no jodamos, ¿no? Es decir, esa manera de pensar también conduce a procesos sociales participativos de desarrollo urbano que tienen otro carácter, otra textura, otro matiz. Y ahí ya tenemos 3. Y hay un último que es, diría yo, el menos apreciado, de mi parte por lo menos, que tiene que ver con que, claro, la normativa dominante ya alrededor del mundo obliga a organizaciones públicas y privadas que quieren meterse en procesos de desarrollo urbano
a incluir la palabra participativo en los procesos, ¿no? Sí, vamos a hacer un proceso participativo, bla, 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 con mucho discurso, pero que en realidad ni siquiera abraza ninguna de las otras tres posiciones, porque en realidad se trata solamente de un relato formal, ¿no? De una manifestación sin contenido alguno, más que la formalización de poner en el papel o en el discurso la palabra participación. Esa es para mí como la más engañosa de los enfoques participativos, ¿no? Si te estoy diciendo que vamos a participar, pero en realidad no. Eso sucede mucho, por ejemplo, cuando se hacen consultas no vinculantes para la reforma de códigos urbanos o consultas no vinculantes con vecinos para ver si ampliamos o no una calle, que en realidad, claro, la legislación lo menciona y entonces el gobierno de turno tiene que hacer ese proceso, pero en realidad no lo creen y en realidad no le van a dar bola a lo que diga el proceso porque no hay una creencia alrededor de ninguna naturaleza, ni funcional, ni antropológica, ni política. Es simplemente, la verdad que no me interesa. Te pongo que es participativo, te invito a la consulta, saco la foto, digo cuántos participaron y me saco encima ese problema y hago lo que yo quiero, ¿no? De eso también hay mucho y sugiero en todo caso estar alerta. Llegó la otra Mariela, parece. Hola Mariela. Hola, sí, acá llegué. ¿Cómo te va? Bien, bien. Gracias. Bueno, estamos comenzando, rodeando el tema de la participación y los procesos de planificación participativa. ¿Vos de dónde sos, Mariela? Nos hicimos una pequeña presentación, así estoy al tanto de con quiénes estamos hablando. Sí, yo estoy en Victoria, Entre Ríos, soy arquitecta, tengo alguna especialización cursada en urbanismo y bueno, y ahora lo que estoy haciendo relacionado al urbanismo es, estoy asesorando una comuna de acá del departamento de Victoria. Qué bueno, qué lindo Victoria. ¿Y estudiaste en la UNR? ¿Cómo? ¿Estudiaste en la de Rosario? Sí, estudié en la UNR, sí. Oh, espectacular. La Siberia. En la Siberia, tal cual. Bueno, bienvenida. Gracias. Bueno, y entonces tenemos, por un lado, haciendo muy breve resumen, un cambio de paradigma en los procesos de planificación, aparece la avalancha de la participación. Esa participación aparece en normativas, en legislaciones, todo el mundo está obligado a generar participación. Y según quien genere el proceso participativo, ese proceso puede ser más asociado a lo funcional. Te hago participar simplemente porque me interesa que pongas tu mano de obra, tu voto, lo que fuera, de manera individual, o con una índole más política, comunitaria, porque me interesa efectivamente generar procesos sociales transformadores, o más antropológica, porque en realidad creo en la construcción colectiva, o más formal, que es como la menos apreciada, que es te pongo el nombre, cumplo con la normativa, pero en realidad me interesa bastante poco que sea participativo. Sobre esos cuatro enfoques, ninguno químicamente puro, más o menos melodean todos los procesos participativos de transformación urbana que uno reconoce al este, oeste, norte y sur de nuestro país y de otros países. Pero bien, esos procesos además tienen como unas variables. Cuando analizamos, luego de trabajar mucho en planificación participativa, nos invitaron algunas veces a evaluar los procesos participativos y en ese afán de evaluar necesitamos, por supuesto, desagregar ese objeto de observación y encontrar dimensiones o variables que nos indiquen de qué manera esa participación tenía determinado carácter, tal o cual carácter, y entonces sobre eso trabajamos, sobre 10 variables o dimensiones, trabajamos bastante. Acá sí, yo no sé, Fer, si lo paso yo, quisiera en estas 10 laminitas sí ponerlas sobre la mesa y contarlas. ¿Querés que la pase yo o lo pasa? No, pasalo vos, está habilitado, ¿no? Podés hacerlo. Sí, sí. Ah, bueno, a ver si me sale. Félix, no. No, presente. Félix, no. Sí, perdón, Sí. ¿quién dijo? José Luis, dale, charlamos un ratito y después les cuento las menciones. No, me cuesta interrumpir, pero bueno.
Dale, por favor. Cuando habla de la participación, tiene que ver con la escala de lo que se está tratando, o sea, porque a veces, digamos, la participación conlleva tiempo y en las gestiones el tiempo a veces es lo fundamental. Entonces, hacer una participación en un barrio tal vez no sea tan complejo como cuando uno quiere tocar temas a nivel ciudad. Sí. Entonces, digamos, habría que ver si hay una mezcla de todas esas 4 variables que estás diciendo vos, en la medida en que el concepto de participación la tengan más o menos internalizada quienes conducen políticamente las gestiones, digamos, ¿no? Totalmente, sí. Me pones un punto clave, ¿no? De los procesos participativos, que es hasta cuánto, hasta qué escala resiste un proceso participativo, que ese es un tema. No es lo mismo hacer un barriecito, mejorar un barrio de 50 familias que de 500, que de 5.000, que una ciudad de 50.000. Y ahí hay toda una dimensión a laburar. Y después lo otro que vos decías, que también es cierto, y lo voy a poner casi como un lema, un lema inquietante de esta conversación, polémico, que podemos discutir, que es que todo buen proceso participativo de planificación lleva más tiempo y es más caro que los procesos centralizados y los procesos tradicionales. Claro, después uno puede ver cuál es más efectivo, ¿no? Para nuestro gusto, los procesos participativos vale la pena que duren un poco más y vale la pena gastarse unos pesos más, ¿no? Es como cuando uno busca cualquier producto y quiere ver la calidad. Claro, puedo contratar a 2 que me diseñen todo y mando a una cuadrilla a que abra la calle, a que ponga los arbolitos, a que ponga los juegos y arme una plaza. Pero la efectividad de eso, históricamente, medianamente comprobado, es que es menor, que si efectivamente se produce un proceso de consulta, se diseña la plaza con la gente, se trabaja un poquito más en ver de qué manera construirla, con qué materiales. Pero es cierto lo que vos decís, muchos efectores o decisores políticos, y nos ha tocado muchas veces trabajar con esta situación, te dicen, che, mirá, yo termino ahora, justo hoy firmamos un acuerdo con la Municipalidad de Magdalena, que es una municipalidad de acá a 100 kilómetros de la ciudad, que armamos un pequeño plan de desarrollo local y acaba de firmar un acuerdo con una gente que va a hacer un plan turístico y está bueno el plan, pero claro, el intendente me decía, che, todo lo que hagamos, hacelo antes del 10 de diciembre del año que viene, porque yo me voy. Entonces yo decía, bueno, está bien, déjame ver cómo hacemos, porque hay que hacer esto, hay que llamar a fulano, hay que juntarse con provincia, hay que ver... Pero claro, ahí hay que lidiar con el tiempo político también. El señor no puede durar más el 10 de diciembre porque dice, el que viene te lo va a parar todo, si no. Bueno, sí, efectivamente, hay que tener en cuenta ese factor y hay que evaluar, y ahora vamos a ver en las variables, hay que evaluar la viabilidad de ese proceso, ¿no? Es decir, hay que evaluar si efectivamente es viable hacer un proceso participativo y con qué profundidad en cada lugar. Porque a lo mejor te vas de mambo y te pasaste de rosca haciendo talleres participativos y se te escapó la tortuga, como diría Diego, y te quedaste sin proceso, porque se acabó el tiempo de la gestión, ¿no? ¿Cierto eso? Bien. Bueno, pero interrúmpame, ahora voy a ver si puedo enganchar esto. Acá está. Compartir pantalla completa, compartir. Ahí va. Ahora tengo que abrir esto. Chan, chan. ¿Están viendo ahí? Sí. ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto. Bárbaro. ¿Y se ve pantalla completa? Sí. Porque a veces me pasa que no me agarra el pantalla completa. Bueno, se ve pantalla completa, tranquilo. Espectacular. Bueno, entonces repaso un poquito lo que veníamos diciendo, ¿no? Esta intro. Esta foto, miren, es interesante. Fernando lo debe reconocer, es el llamado Playón de Chacarita, que es una reforma urbana de acá de la ciudad de Buenos Aires, que tuvo un proceso participativo muy bonito. Arriba, a la izquierda, aparece el macizo consolidado de la villa y después las viviendas nuevas. El macizo consolidado se está reformando, haciendo aperturas,
espacios verdes, etcétera, etcétera, y varias casas fueron demolidas para abrir calles y esas personas fueron a vivir en esos edificios que están muy bien hechos. Y entonces en la intro veníamos diciendo esto, ¿no? Los cambios sociales, el derrumbe de los modelos centralizados, el derrumbe del muro de Berlín, todo esto que influyó en un cambio de paradigma global, el avance de lo privado, la descentralización, todas estas cuestiones ayudaron a pensar, volviendo con lo de José Luis y la escala, ¿no? Es decir, ya no es posible que el intendente de La Matanza, donde viven 2 millones de personas, piense en planificar él solo, centralizadamente, y es un municipio, ¿no? Él tiene que pensar en abrir. Este intendente que les cuento de Magdalena, donde viven 25.000 personas, tiene varios pueblitos de 2, 3.000, 5.000, y ella no puede planificarle a los delegados, tiene que sumar a la gente de los pueblitos, ¿no? Es decir, hay como un cambio de paradigma. Probablemente hace 40, 50 años Gonzalo hubiera dicho a su jefe de planificación que simplemente planifique el municipio y punto, y hoy ya no es posible, ni siquiera en esa escala, ¿no? La recuperación democrática también tiene un peso acá, ¿no? Lo mencionábamos hace un ratito, porque la apertura a la participación, en este caso en los procesos de desarrollo urbano, pero en todos los procesos de la definición de lo público en general, está muy asociado a un modo de concebir la vida y las relaciones sociales de estilo democrático, ¿no? Donde uno consulta, donde uno va y viene, donde uno discute, donde uno elige, donde muchos eligen. Esto también era impensado para modelos más verticales, más autoritarios. Ni que hablar, no se le hubiera ocurrido al intendente Cacciatore en el medio de la dictadura consultarle a los vecinos de Buenos Aires si había que cortar la ciudad, simplemente la cortó, y punto, ¿no? Es decir, entonces, este estilo de planificación también está atado a un estilo de desarrollo social que por suerte vamos abrazando cada vez con más vigor desde los 80 para acá, ¿no? La reaparición de la dimensión política también es importante. La política no era bien vista. Algunas veces cuando volvió la democracia, fines de los 80 por ahí, en muchos lugares que íbamos, donde los alcaldes, los intendentes no eran todavía muy cercanos al mundo participativo y a la participación política, cuando hablábamos de participación la gente se asustaba un poco, ¿no? Decía, uy, no, me van a venir los comunistas ahora, me van a copar todas las asambleas. No, espere, no es tan así, ¿no? Había que explicar que bueno, había que abrir el espacio de la opinión y eso implicaba que había muchas opiniones en danza y que había que cotejarlas y había que discutirlas. Y la otra, la complejización de las relaciones humanas, ¿no? Donde empiezan a tallar ya organismos del Estado, del mercado, de la sociedad civil con mucha presencia, ¿no? Ya no hay una autoridad que manda y otros que obedecen, sino que cada cual reclama su parte, el movimiento social del barrio, la organización social del barrio reclama también, los comerciantes del barrio reclaman, la empresa de transporte que pasa el colectivo por ahí también dice yo quiero dar mi opinión, ¿no? Me parece que hay una ciudades más complejas, sociedades más democráticas, y entonces, bueno, los procesos de decisión en relación a la transformación urbana se hacen un poco más complejos que lo que eran en el paradigma anterior, ¿no? Esto conduce, y esta es la segunda parte del proceso de planificación que veníamos hablando, a la deslegitimación paulatina, ¿no? De la planificación centralizada de los 80 en adelante. Influye también el crecimiento desordenado de las ciudades, ¿no? O sea, claro, ahora hay que lidiar con grandes ciudades de cientos de miles, de millones de habitantes como muestra la foto, que creo que es una ladera de Caracas, que tienen una forma de conformación, un modo de conformación urbano caótico, ¿no? Yo días pasados, tuve una reunión ahí en el barrio 31, acá en la ciudad de Buenos Aires, y el barrio 31 es una ciudad de la Edad Media. Si uno ve los daguerrotipos o las imágenes, las pinturas de la ciudad de la Edad Media, son muy Villa 31, absolutamente caóticas, sucias, llenas de cosas desordenadas, derruidas. Bueno, y ahora hay que lidiar con eso. Y hay que lidiar con eso, a diferencia de la Edad Media, donde llegaba
un seguidor como Haussmann y simplemente tiraba todo y hacía cosas nuevas. Hoy ya no se puede hacer eso. Hoy cuando uno quiere afectar, tocar, transformar algún sector urbano, nada, tiene primero, hay derechos de las personas que viven ahí, hay, hay normas que hay que cumplir, hay parámetros legales y bueno, y también hay esta nueva manera democrática de entender la transformación urbana, ¿no? Que por supuesto es conflictiva porque muchos de esos lugares son terrenos tomados, son no necesariamente están bien hechos, pues suelen ser peligrosos y entonces se torna complejo. Muchas veces nos ha tocado ir a transformar o a laburar en transformaciones urbanas en zonas afectadas por destilerías de petróleo o por crecientes de ríos o por deslaves. Y vos decís, ¿por qué? Nada, saquemos a esta gente acá y hagamos otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahí viene un conflicto porque la gente se quiere quedar ahí muchas veces. Entonces, ahora que decís Victoria, que Mariela dice de Victoria, me acuerdo también algunas comunidades a vera del río Paraná, ¿no? Que no querían de ninguna manera moverse de ahí, más allá de que se inundaban una vez al año o dos y tenían que emigrar. Pero nada, la gente mantenía sus casas y eso también hace parte de esta complejidad multiactoral de nueva cepa, ¿no? Bueno, cambió también que lo urbano y lo habitacional, a diferencia de lo que leíamos cuando empezamos, estudiamos esto, a Zhukovsky, a los servicios habitacionales y pensamos el hábitat simplemente como transformaciones espaciales. Por suerte, en el marco de la complejización de la vida, ya no es posible tomarlo solo, ¿no? Ya no es posible que un proceso de transformación urbano aborde solamente problemáticas físicas. ¿Dónde va la escuela? ¿Dónde pongo la calle? ¿Qué hago con el semáforo? ¿Para qué mano va tal calle? Porque hay vivir gente y ahora está como de los 90 en adelante muy en boga el concepto de integralidad, bajo el entendido de que todas esas problemáticas, no solamente las de habitacionales, sino también las de salud, la de educación, la de vivienda, la de trabajo, están asociadas, vienen juntas. Y entonces los procesos de mejoramiento urbano ya son procesos de mejoramiento urbano y social. Y entonces los equipos de trabajo ya no son solamente de arquitectos, urbanistas, ingenieros, sino también son de psicólogos, trabajadores sociales, cientistas sociales de diverso tipo, y eso torna también más complejo el proceso participativo. Y entonces surgen un montón de métodos a partir de los 90 de planificación participativa, donde el más utilizado hoy día, podría decirse internacionalmente, es algo parecido al marco lógico, pero también hay procesos de microplanificación, hay un método antiguo alemán que se llama el SOP y muchos otros que invitan a planificadores y planificadoras a pensar un proceso de desarrollo urbano, de planificación de un desarrollo urbano, de toda esta manera compleja de la que estamos hablando. Y lo tercero de este marco referencial es lo que hablábamos también hace un ratito, que es que el tema participativo o de planificación participativo ya está tan instalado que hasta aparece en los objetivos de desarrollo del milenio. Ya hay de desarrollo sustentable, ya es imposible eludirlo, ¿no? Ya Naciones Unidas pone ahí de los 17 objetivos de desarrollo sostenible 2 que están asociados o ligados a la participación. Fíjese, hay una meta del objetivo 11 que dice que de aquí al 2030 es necesario aumentar la organización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles. No está diciendo que tenemos que aumentar la capacidad de los gobiernos para planificar, sino para planificar participativamente, ¿no? Es decir, está como establecido que la buena práctica de planificación es de manera participativa. Entonces, es muy difícil esquivar a esta altura este desafío de sumar a diferentes actores y de generar procesos complejos cuando se trata además de problemas complejos. Este es un barrio de los que le contaba de FUCBAN, de la cooperativa de vivienda de Montevideo, que es una cooperativa de vivienda y trabajo, y en este caso de ayuda mutua también. Vecinas y vecinos se construyen parte de sus casas, no todas, porque también se contrata la parte más difícil. Y acá viene un poco lo de los enfoques, que no lo voy a
repetir para abreviar, ¿no? Que es esta manera diversa de aproximarse al tema, que tenemos la mirada funcional que les contaba, esto de simplemente sumar a la gente para que funcionalmente salga mejor el proyecto, esta mirada político-cultural de concientizar, de generar comunidad, de capacitar, etcétera, etcétera. Esta mirada más humanista y antropológica de encuentro afectivo, de che, juntémonos, ¿no? Vamos a hacerla juntos, esta, que vale la pena. Y una mirada más formal, que es la que venimos comentando, que está muy asociada a esta demanda legal o normativa, como la que vimos en Naciones Unidas, y que aparece en en toda la legislación de todos los países latinoamericanos, que es sumar, sea como fuera, el aspecto participacionista, y entonces aparecen muchos procesos participativos que no son más que apuestas formales para cumplir con lo normativo y nada más. Bueno, acá tenemos otro barrio que me gusta mucho, que es la Villa 20, que es otro proceso participativo que se hizo aquí en el sur de la ciudad, también con una parte de mejora del macizo que ustedes ven arriba a la derecha, un macizo muy grande, que está en pleno trabajo, en pleno desarrollo hoy día, y con viviendas nuevas, donde se va mudando la gente que deja su vivienda para que se abra más espacio verde, espacio público, calles, etc. Y este es un proceso participativo llevado adelante por dos colegas muy buenos, Florencia Almance y Martín Mota, que ha tenido muchos resultados y que si les interesa les recomiendo que vean, hay mucho material en la web sobre Villa 20. Y entonces lo que quiero contarles, solamente para cerrar la charla y dedicarnos un poco más a charlar sobre estas dimensiones, es contarles cuáles son, a nuestro juicio, estos desafíos que hay que enfrentar cuando uno se larga a hacer uno de estos procesos participativos y tiene que tener en cuenta algunas dimensiones, ¿no? Vamos a charlar sobre esas dimensiones. La primera la venimos charlando, entonces se engancha, es como el eslabón que une lo que venimos hablando con las dimensiones, ¿no? ¿Cuál es el sentido último de la participación que queremos promover? Porque si no sabemos ese sentido, no podemos orientar el barco, ¿no? Porque si queremos simplemente utilizar la participación individual, hago una encuesta y si quiero desarrollar una comunidad, tengo que pensar en un proceso de conversación entre los diferentes actores, y si quiero una participación más política contestataria, tengo que hacer muchos talleres de capacitación y concientización política, etcétera, etcétera. Y si quiero simplemente, y ojalá que no, desarrollar un proceso que no sea participativo, pero ponerle el cartelito de participativo, simplemente tengo que fijarme qué dice la norma. Y si la norma dice, bueno, convoque a una consulta una vez al año durante 5 años y pregúntele a los vecinos, y bueno, convocamos a eso y se acabó y no le damos bola. Y entonces no seríamos buenos planificadores, pero cumpliríamos con ese mote de participativo, ¿no? ¿Puedo hacer una consulta? Sí, querido, dale. Sin querer interrumpir. No, estaba viendo el tema de, o sea, digo, la definición misma de la palabra participación, porque entraba en duda con la cuestión esta de la cuestión individual, de la consulta individual. Sí. En el caso de la consulta individual, que a veces se toma como si fuese participación de alguna manera. Sí. En realidad es como una consulta o un relevamiento de opinión. Bueno, sí. O sea, tenía esa duda de si es participación o no es participación, en tanto y en cuanto yo opino, pero no tengo idea de lo que está opinando el resto, digamos, alrededor mío, o sea, el vecino. Bueno, pero perfecto, pero es justamente eso de lo que hablamos, Fer, porque para algunas personas, mira, creo que el año pasado, ahora se me perdió si fue el año pasado o antes de la pandemia, participando en una serie de reuniones de consulta muy grandes que se hicieron en el subsuelo del edificio de la Ciudad de Buenos Aires de Uspallata. Me parece que era para la reforma del Código Urbanístico. Me parece que era por eso, no me acuerdo, pero me acuerdo que la lógica era, o la metodología era, eran muchas reuniones, yo fui a 2 o 3, donde participaban decenas o cientos de organizaciones y de personas individuales que se anotaban para participar, llegaban al auditorio, es un auditorio que entran 400 personas, y un maestro de ceremonia con una lista iba diciendo, bueno, pase Fernando Murillo, que vive en el barrio de Valvanera,
tiene 5 minutos. Pasaba Fernando, se sentaban, ponían el estrado, decía, a mí me parece que en Valvanera tendríamos que habilitar un espacio público porque no tenemos plaza, no sé qué. Se acabó el tiempo, listo, se acababa Fernando, se iba a sentar, el maestro de ceremonia, bueno, ahora pase la asociación de jubilados de Villarreal. Y pasaba un viejito que iba caminando despacio. Para nosotros, los jubilados, tiene 2 minutos, se le acabó el tiempo, listo, se iba a su casa. Y así pasaban cientos, no se podía creer. O sea, nadie intercambiaba nada con nada con nadie. Y entonces, y esa era la consulta, ese era el proceso participativo, donde se suponía que se abría un espacio donde todo vecino o vecina o toda organización comunitaria de la ciudad podía pasar a dar su opinión sobre algún aspecto del código de planeamiento. Claro, uno nunca sabía finalmente cómo se tomaba todo eso, porque cada uno opinaba cualquier cosa, no había ningún intercambio en relación a nada, y cuando terminaba cada una de esas reuniones que eran maratónicas, el maestro de ceremonia decía, bueno, les agradecemos su opinión, la vamos a tener en cuenta, muchas gracias. Y cerraba y nos íbamos. Decía, bueno, hay un concepto de participación que tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, o por ejemplo los presupuestos participativos, donde se abre una pequeña porción de presupuesto para que la gente, para que cualquier vecino o vecina presente un proyecto. Yo quiero cambiar los juegos para niños de mi barrio y voy a competir con otros proyectos y le digo a todos los vecinos que yo conozco que me voten y que se metan en la página web y que aprieten un botoncito donde dice cambio de juegos de la plaza de mi barrio. ¿Es eso participación o no? Bueno, hay gente que es parte, es una metodología que está legitimada, ¿es la que más nos gusta? Particularmente a mí no, y probablemente por lo que vos decís, Fernando, vos tampoco, pero está legitimada como válida porque se usa, y no solamente acá, digamos, es bajo esta mirada más funcional, más liberal, más individualista de la vida. Ese es un aspecto de una apertura a la participación donde las personas pueden ir y decir lo que quieran. Y después verá cómo se toma en cuenta eso, ¿no? Si no está en juego acá que tenga que haber un proceso de discusión, porque ese es otro enfoque, ¿no? Ese sería más el segundo o el tercer enfoque, que no es este del que estamos hablando. Entonces, cualquiera de esos enfoques es posible. Desde mi punto de vista, incluso este que les mencionaba recién del caso del Código de Reforma Urbana, ni siquiera era del primer enfoque individual, era más bien del último, ¿no? Un enfoque más formalista, porque ni desde lo individual se podía tener en cuenta lo que se decía ahí, porque pasaban cientos de personas diciendo cosas distintas, por lo cual no había manera de que esa opinión pueda ser tenida en cuenta, porque uno pasaba y al rato pasaba otro y decía lo contrario. Entonces, ¿cómo se tiene en cuenta eso? Con lo cual, claramente, desde una mirada un poquito más aguda del proceso, lo que estaba sucediendo ahí era que, bueno, el gobierno de la ciudad necesitaba tener ahí un espacio para legitimar, porque había una normativa de la Ciudad de Buenos Aires que decía que los códigos se reformaban solamente con consultas públicas, habilitó a las consultas, mucha gente gastó mucho tiempo en ir, pero claramente no hubo un proceso de consideración de eso, porque era imposible. Así que eso, no sé si respondí, Fer. Sí, o sea, pienso que como que yo no tengo tanta experiencia en eso, pero entiendo que hay como varios niveles. Digamos, hay algunos donde tampoco ni siquiera se da como la cuestión de escuchar al otro, aunque se hablen muy individualmente. Por ejemplo, estas consultas que son una llamada simplemente, una encuesta donde uno opina sin escuchar lo que el otro dijo anteriormente o después en esos 5 minutos. Y también algunos procesos donde he ido o he estado como oyente, donde veo que por más de que se dé con este mecanismo de los 5 minutos, las personas que hablan no hacen, dicen lo que tenían pensado decir de todos modos, Sí. tipo, sin haber oído o procesado algo de lo que capaz dijo alguien anteriormente, de cualquier lado, digamos, ya sea, digamos, claro, de gobierno, privado, lo que sea, sin cambiar su opinión o lo que iba a decir, como si no se hubiese dicho anteriormente lo que se dijo. No sé si me explico. Como sí. Aunque ahí sí se dé el lugar donde uno pueda escuchar y que se transforme la opinión para bien, para mal de lo que uno dice, tampoco se da eso, digamos. Pero es que ahí después cuando avancemos un poquito vamos a ver una de las dimensiones que es el modo, ¿no? Que es las técnicas, la metodología. La metodología te marca, por eso es importante iniciar por el sentido, porque la metodología te marca o está en relación al sentido que le das a la participación.
Si vos pones el modo donde le decís a la gente un mes antes que va a tener la posibilidad de ir mañana 23 de noviembre al Salón Municipal a decir su opinión sobre lo que pasa en su barrio en relación al desarrollo urbano, la gente se prepara y va a decir sus 5 minutos. Es decir, porque me están invitando a eso, no me están invitando a que escuche lo que dijeron los 50 que hablaron antes, porque además me sería imposible en 5 minutos interactuar con los 50 de antes, porque voy a pensar muchas cosas. Es decir, la técnica no está hecha para que yo vaya al estrado a interactuar con los 50 que pasaron, ni con los 50 que van a venir, porque sería imposible hacerlo. La técnica está pensada para escuchar opiniones individuales, para que yo vaya con mi speech de 5 minutos y a lo sumo haga alguna referencia, pero ¿cuántas cosas puedo decir de 5 minutos de 50 que pasaron antes? Sin tener siquiera la posibilidad de volver a decirlo, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en técnicas más asociativas, no hace esas reuniones de 500 personas para hacer 5 minutos cada uno. Bueno, haces talleres, sacás conclusiones, juntás después los resultados de los 2 talleres, buscás una fórmula que te permita ir cegando paulatinamente a un lugar donde el conocimiento se vaya rediscutiendo y acumulando. ¿Es un proceso más complejo? Volviendo a lo que decía hace un rato, sí, es más lento y más caro, pero es mejor, es de un sentido de participación más hondo, ¿no? Pero bueno, algo así. Gracias. Bueno, entonces seguimos un poquito más. Bueno, acá tenemos una foto un poco dura del ejército ruso. Claro, uno tiene que ver dónde se mete. Creo que algo decía José Luis al principio, porque no es posible desarrollar procesos participativos en cualquier lado, ¿no? Es decir, hay condiciones políticas, económicas, condiciones del tiempo que hay para realizarlo, condiciones sociales, condiciones temporales, hay muchos condicionantes que nos van a permitir o no realizar estos procesos. El primero tiene que ver con la voluntad política, ¿no? Porque si quien conduce no abre las puertas a la participación no se produce. Si hay un régimen absolutamente vertical, ¿no? Un poco la caricatura de esta foto. Claro, ¿quién va a sentirse en posibilidad de los que están en esa foto de levantar la mano y dar una opinión? No. Estamos hablando de otro régimen, de otra manera, de una institucionalidad que se genera con otros parámetros y donde la participación no solamente no es posible, sino que no está bien vista, ¿no? Más bien lo contrario. Pero eso que es caricatura suele ocurrir de muchas diversas formas más matizadas, quizá, en la vida cotidiana. Una forma de no viabilidad puede ser esto que decía José Luis del tiempo, ¿no? Que, bueno, si me dice ahora el intendente de Magdalena que no tiene tiempo y que necesita el plan mañana, yo digo, che, mirá, yo te lo hago mañana en casa, pero esto participativo no puede ser, porque no puedo consultar de acá mañana a todo el mundo. O puede ser que no haya plata, entonces decir, che, mirá, no, yo necesito, porque tengo que hacer un proyecto que tengo que mandar a la Unión Europea, lo tengo que mandar el mes que viene, y no tengo plata para poner a hacerme todo lo que hay que hacer de acá el mes que viene. Bueno, también hay condicionantes de ese tipo. Hay condicionantes técnicos, ¿no? Es decir, bueno, llegué a una localidad en la punta, al lado del desierto de Atacama, donde tenemos que hacer un proceso participativo, pero no tengo quien lo lleve adelante, ¿no? También es posible que no haya un recurso técnico capacitado para hacer eso. Entonces, bueno, no se puede hacer, ¿no? Es decir, hay unas condiciones donde estos procesos se pueden hacer y unas condiciones donde no se pueden hacer. Y lo mejor que nos puede pasar es que evaluemos en una especie de estudio de viabilidad previo si esto es posible hacerlo. Cuando me acuerdo hace unos años, coordinamos un proyecto, un programa nacional muy grande financiado por el BID, se llamaba Programa de Atención a Grupos Vulnerables, que habíamos diseñado un proceso de mejoramiento urbano para 80 comunidades en varias provincias. Y el BID, le sacamos al BID 6 meses de plata para hacer estudios de viabilidad en esas ciudades, para estudiar si efectivamente podíamos hacer eso que queríamos hacer, porque había que gastarse 60 millones de dólares y no se podía hacer en cualquier lado, había que ver en qué lugar se podía hacer, en cuál no. Y entonces hubo que ir a hacer el estudio de viabilidad y fijarse si efectivamente había condiciones políticas, sociales, económicas, si había gente, si había alguna ONG, si había algunos técnicos que pudieran dar una mano. Y luego de eso, identificar a las 80, ok, listo, está todo eso, largamos, ¿no? Y si no, hacemos otra cosa, no es que no se puede hacer nada, lo que hay que hacer es otra cosa, ¿no? Es decir, es como los trajes, bueno, no,
este traje no tenés, ponete otro, este no va, para esta cosa no, hay como condiciones que si no, charlábamos a veces con chicas y chicos de techo, durante un tiempo coordinaba un programa de capacitación para voluntarios de techo, que la gente de techo con muy buena voluntad llegaba a las comunidades y quería impulsar procesos participativos, ¿no? Con mucha buena voluntad. Y a veces se da cuenta que no, porque no había organizaciones sociales armadas, porque era una toma que recién aparecía, porque había lucha de bandas, de narcos en el medio, no sé, se metían unos líos bárbaros. Entonces, che, no, así nomás no se puede. Es decir, con toda la buena voluntad del mundo, si lo querés hacer participativo, tenés que fijar si se puede hacer, porque a veces no se puede hacer, ¿no? Bueno, la tercera cosa que menciono, y aparece un flyer de un lugarcito de Buenos Aires que me gusta y que es otro ejemplo de planificación participativa, que es el Parque de la Estación, que es la reforma urbana, el mejoramiento urbano de un gran playón de trenes que había quedado abandonado en una zona del barrio de Almagro, y que los vecinos acá impulsaron, o sea, no se impulsó desde el Estado, sino desde la sociedad civil, una mejora participativa con todos los comerciantes, con las empresas cercanas, con el gobierno de la ciudad, un proceso muy bonito que derivó en un espacio cultural y vecinal muy rico que sucede ahora en el barrio de Almagro, así que los que estén por acá, péguense una vueltita. Y esto para hablar de la convocatoria, ¿no? Claro, cuando los vecinos del parque convocan ahora a ese proceso, nosotros vamos a ir a visitarlos el 3 de diciembre, y entonces convocan al barrio, ¿no? Porque vamos a hacer una reunión con los vecinos, y la gente del barrio va, porque es una convocatoria legítima, ¿no? De las vecinas, de los vecinos. A veces quien convoca no tiene esa legitimidad porque la gente no los conoce, o porque ya han estado convocando y han defraudado y entonces la gente se siente un poco manoseada, o porque la forma de convocar no es clara, ¿no? Y uno no sabe, che, ¿para qué me están convocando? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un barrio nuevo? ¿Vamos a cambiar el cordón de una vereda? ¿Para qué es esto? ¿No? Es decir, cuando se torna confuso y no dicen para qué nos convocan, cuál es el objetivo, cuál es el modo de trabajo, bueno, qué compromiso hay en relación a esa convocatoria, dudamos un poco y entonces hay que pensar muy bien quién convoca, de qué manera, con qué sello, con qué metodología, ¿no? Algunas veces ahora, y después podemos charlar un rato sobre esto, ustedes tienen un texto ahí que le compartía a Fernando que se llama Un Mundo Sin Cuerpos, que habla de la participación en procesos urbanos a través del ecosistema digital y qué ventajas y desventajas tiene eso, ¿no? Entre otras cosas, cómo convocar y entusiasmar desde una posición virtual donde la gente no te conoce, nunca te vio, ¿no? Ahora me están convocando a una reunión para la semana que viene de un grupo internacional de gente que trabaja en planificación urbana y me mandan un mailito ahí, 5 líneas con muchos sellos. Yo, ¿quién es esta gente? ¿Por qué me está...? Claro, uno tiene que agudizar un poco más en el efecto de la convocatoria cuando ni siquiera te conoce personalmente la gente, cuando tu institución está en cualquier otra parte del mundo, o cuando efectivamente el modo de utilizar la tecnología que utilizás a lo mejor no está al alcance de todos. Bueno, todo un mundo alrededor de quién se erige, en el que convoca, en el que pone sobre la mesa la necesidad e impulsa ese proceso participativo de reforma urbana, ¿verdad? Esta es otra cosa importante en un momento donde la democracia en América Latina tiene una dificultad de representatividad seria, ¿no? Es decir, ¿quién representa a quién acá? Y acá me vuelvo al comentario de José Luis en relación a la magnitud. Cuando uno trabaja con grandes extensiones urbanas, donde viven cientos o miles de familias, yo qué sé, el barrio 31, acá 40.000 familias, no puede convocar cada vez que va a hacer una reunión a las 40.000 familias, sino que convoca a representantes de organizaciones, de sectores, al centro vecinal, hasta al grupo de jóvenes que está en la esquina del barrio, a la asociación de comerciantes de la 31. Y entonces se espera que esos grupos manden sus representantes y que en lugar de 40.000 haya menos, haya 400, entonces bueno, después hacemos grupos. Pero claro, cuando esta representación está en crisis y no es legítima, o por lo menos está puesta en duda, bueno, ahí tenemos un lío, ahí tenemos un lío.
Por otra parte, este tema de la representatividad nos pone a pensar en esta distinción entre la democracia formal y la democracia participativa. Porque claro, en muchos lugares nos ha pasado que llegamos a municipios que queríamos abrir procesos participativos y saltaba la gente de la legislatura diciendo, che, pará, la gente ya eligió quién nos representa acá, ¿no? Porque esta es una democracia donde el pueblo delibera y gobierna a través de sus representantes, y entonces no me llames al grupito de vecinos de tal barrio, porque acá ya me votaron a mí, yo soy el legislador. Bueno, ahí tenemos un lío, ¿no? De representatividad y de legitimidad y de enfrentamiento entre cuál de esas legitimidades es la más legítima y de cómo efectivamente poner en juego, poner a articular y a discutir esos dos mundos representativos, ¿no? El de las organizaciones que están en los barrios y el de la gente que fue electa, de partidos políticos que fue electa para representar a esa comunidad. Así que ahí tenemos un segundo problema de representatividad. Y hay un tercero que complejiza, como les decía antes, es un tema complejo el de la participación, porque las sociedades son complejas. Un tercero es, ¿qué pasa con la gente que no forma parte de ninguna organización, que no se siente representada, que no es ninguna organización comunitaria, que no es de ninguna asociación de vecinos, que no es de ningún grupo de comerciantes, y que simplemente es una persona, un grupo, una familia que vive en una casa, en un lugar, que además probablemente cada vez sean más, ¿no? Porque estamos en una sociedad más bien que expulsa a la gente de los espacios colectivos y que la mete más para adentro. Bueno, ahí hay otro lío que hay que resolver, ¿no? Porque si en esa reunión que aparece en la foto, que fue un bonito laburo que hicimos en Córdoba hace algunos años, además de tener a las representantes de los grupos vecinales, necesitamos tener representantes a las personas o familias que no forman parte, ahí tenemos que ver cómo hacemos, ¿no? A quién llamamos, a lo mejor hay una cosa combinada de encuesta y trabajo de grupos, o sea, hay una tecnología que armar para que el proceso tenga la mayor legitimidad posible, porque si vamos a laborar en un barrio, una ciudad de 20, 30 mil personas, y las que efectivamente están representadas en las organizaciones que invito son menos de la mitad, bueno, el proceso tiene cierto vicio de legitimidad, ¿no? Más de la mitad de la población puede decir, che, yo no sé quiénes son esos que fueron ahí, porque a mí no me representan, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer ahí como un trabajo previo de trabajar con la gente del legislativo, con gente de las organizaciones, con vecinos, para lograr finalmente ese conjunto que se logre, que se considere efectivamente representativo, no del total, porque nunca va a ser del total, pero por lo menos representativo de la mayoría de la gente que vive en ese lugar que queremos trabajar, en el que queremos trabajar para un proceso de desarrollo urbano. Otra de las cosas importantes de los procesos participativos es qué capacidad tienen las personas que van a formar parte de ese proceso para decidir o para opinar primero, después para decidir sobre las cosas que hay que decidir ahí, ¿no? Me nos contaba la gente de la Villa 31 la vez pasada que había que abrir una calle para pasar un caño maestro de desagüe cloacal que venía de otra parte de la ciudad y que implicaba efectivamente hacer una rotura de varios metros, el caño tenía 4 metros de diámetro y había que partir al mar, toda una serie de complejidades técnicas, pero que claro, y que el proceso era participativo y querían consultar a esas personas, en la 20 creo que había como 20.000 personas, querían consultar a la gente por dónde pasarlo, porque había algunas opciones, pero claro, para que la gente pudiera opinar, habría que decirle a la gente, che, ¿qué implica tener un caño de desagüe? ¿Qué implica con relación a la pendiente? ¿Qué implica en relación al tiempo que se va a tardar en hacerlo? ¿Qué implica con lo que va a pasar luego con esa calle? Porque si no, claro, llamás a la gente y le decís, bueno, el caño puede pasar por esta calle o por esta calle, ¿por cuál deciden? Y la gente te va a mirar, ¿no? No va a entender muy bien qué le estás queriendo decir. Y así sobre todo los temas asociados a la transformación del espacio, que quizá uno que está como más adiestrado puede más o menos tener criterio para decir algo, no siempre lo tiene, no siempre lo tenemos, pero que la gente que vive en los lugares, o el comerciante, o el señor que está en la empresa en la curtiembre de ahí a la vuelta, no tiene mucha idea, ¿no? Una vez también me habían invitado a participar en una consulta pública sobre la reubicación del aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires,
que lo querían meter en una isla, no sé, en la época del menemismo. Y claro, yo llegué a una reunión y vinieron unos tipos así con acento medio gringo a explicar algo sobre la caída de los aviones y los árboles y la pendiente, el largo de la pista. Y yo más o menos, sé, estaba adiestrado, soy arquitecto, más o menos algo de urbanismo, pesco, algo, pero habían invitado a 1000 personas, vecinas y vecinos. Era muy complejo lo que estaban explicando, yo no entendí nada, no entendí nada. Entonces, después es muy difícil opinar de un proceso participativo si en realidad no me informaron, ¿no? Y acá viene como un comentario sobre esta lámina, que es que los procesos participativos tienen una virtud que yo rescato particularmente, que son procesos formativos, ¿no? Nos formamos, nos capacitamos en los temas, nos capacitamos en la escucha, nos capacitamos en aprender de lo que el otro hace o dice, nos capacitamos en trabajar en comunidad, en trabajar en equipo. Parece que ahí hay un logro de una capacidad adicional que no logramos si estamos solitos trabajando en el piso 13 con otros 3 arquitectos diseñando el caño, ¿no? Y me parece que ese proceso de capacitación es muy virtuoso y genera este vínculo que hablábamos recién desde la mirada antropológica entre las personas, que es muy rico y que trasciende si el caño va en un lado o en otro, ¿no? Es casi tanto o más importante de dónde va el caño. Bueno, y hablando de caño, ahí están los vecinos y las vecinas opinando y jugando en un proceso de cartografía urbana que está como muy de moda ahora, ¿no? Donde sobre planos la gente va identificando cuál es su casa y cuáles son los espacios que habita y que frecuenta y cómo les gustaría y forma parte también de esto de lo que hablábamos del aprendizaje. Pero claro, acá estábamos con el punto de contenido, ¿no? Que es para qué tipo de decisiones o procesos estamos convocando a las personas a participar, ¿no? Si los estamos invitando a conversar o a decidir sobre pequeñas cuestiones minúsculas en relación al proyecto, si los estamos invitando a participar sobre la estructura del proyecto, sobre qué cosas está habilitado el proceso participativo. Porque claro, no todo el proceso de reforma urbana o de mejoramiento urbano es necesario que esté habilitado para la reforma, ¿no? Estuvimos trabajando hace un tiempo, 2016, 2019, en una reforma urbana de una parte de la ciudad de Buenos Aires, llamada El Bajo, donde se hizo un túnel y se hizo una autopista para que pasen colectivos y camiones, el Paseo del Bajo, y se hicieron una serie de consultas. Es una zona donde hay restaurantes y enfrente, bueno, hay un barrio. Y entonces, claro, discutíamos un poco eso, ¿no? Porque, claro, las cuestiones de vialidad inherentes a la autopista no eran necesarios consultarlas con la gente de los restaurantes de Puerto Madero. Las cuestiones del sonido sí, las cuestiones del arbolado sí, las cuestiones del ancho de la trocha para ver que pase el camión con la cantidad de ejes suficiente, era una cosa muy técnica que no tenía que ver con los vecinos. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando uno inicia un proceso de reforma urbana, tiene que tener en cuenta qué cosas va a poner sobre la mesa para conversar con quién, cuál es el contenido de eso que vamos a discutir, porque si no es un lío, ¿no? Si todos vamos a discutir de todo, es un proceso ineficiente, es un proceso donde la gente no va a entender por qué la están llamando a participar para eso. Y del otro lado, así como digo que no es posible que todos discutamos sobre todo, también es un poco decepcionante cuando convocamos a las personas para discutir cuál va a ser el color de la puerta de su casa, ¿no? O qué arbolito quiere que le pongamos en la puerta. Bueno, es un poco desdeñoso para el otro simplemente invitarlo a ser parte para cosas menores, ¿no? Es decir, entre uno y otro hay una gama de grises y esta lámina lo que invita es a discutir en el proceso participativo en qué punto de la gama de grises es que nos vamos a parar para abrir a la participación. Y eso se engancha con el límite, ¿no? Es decir, tenemos que poner muy claro cuál es el límite para que el proceso sea eficiente. No puedo discutir todo de todo, ¿no? Esta es una foto de un proceso no de reforma, sino de reconstrucción urbana de 5 pueblos del norte
del norte de Honduras, de un pueblo que se llama San Marcos, Puerto Cortés, y que nada, hubo que ir, acababa de pasar un huracán y estaba todo derruido. Y en esas mesas se discutía justamente hasta dónde se abría, cuál era el límite, porque había cosas que había que... Es decir, no se podía llamar a la gente a discutir si poníamos agua potable porque la gente se moría si no, ¿no? Entonces, bueno, había que hacer rápidamente una red de agua o sacar cosas de ese tipo que requerían urgencia y dejar los procesos participativos para cuestiones más de mediano plazo que no requirieran una decisión inminente, ¿no? Bueno, y acá viene la foto que les contaba del proceso aquel de... Esto creo que es en el Consejo Deliberante, igual de la reforma del Código de Planeamiento Urbano. Esta era una reunión donde se ponía sobre la mesa, finalmente se decía cómo había quedado el código, se informaba a la gente que había participado y nunca supimos cuál era el vínculo entre todo lo que decía, lo que dijeron esas cientos de personas que pasaron al estrado con cómo quedó, ¿no? Porque la verdad que todas esas personas decían cosas contradictorias, con lo cual no tenía mucho sentido. Algunos se quedaron contentos, otros no. Pero bueno, tenemos que pensar muy bien cuando hablamos de procesos participativos no vinculantes, porque lo no vinculante es muy decepcionante, ¿no? Ahora justamente en la Ciudad de Buenos Aires hubo otro proceso parecido que fue el cambio de zonificación de una zona costera, donde el gobierno de la ciudad quiere construir un conjunto de vivienda y una zona comercial, etcétera, etcétera, y se llamó a consulta y un alto porcentaje, no me acuerdo si era el 90, 95% de la gente que fue a esas consultas no vinculantes se opuso, levantó la mano diciendo que no, que la gente no quiere eso. Pero por supuesto que no se dio bola porque las reuniones no eran vinculantes y ya el negocio estaba armado y entonces formó parte de toda esa cuestión formal de la que estábamos hablando, ¿no? Fíjense, cuando lo formal causa irritación, hay un caso parecido ahora en la ciudad, que es la reforma de una zona de Caballito, del barrio Caballito, de una calle que se llama Noro y Porredón, donde el gobierno de la ciudad propuso hacer un parque lineal en una avenida que tenía un bulevar en el medio, propuso cerrar uno de los lados del bulevar y hacer un parque lineal de unas 10 cuadras, y los vecinos saltaron como locos diciendo que no, eso no querían, ningún vecino de ahí quería eso. Se hizo una reunión no vinculante, la gente dijo que no, y el gobierno de la ciudad decidió seguir hasta que cortaron la calle, los vecinos, ¿no? Se cortó la calle, se impidió que se haga nada, se llegó a la fricción. Vecinos contra el gobierno de la ciudad y recursos de amparo y justicia, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las cuestiones no vinculantes porque pueden causar no solamente decepción, sino irritación, ¿no? Gente que se enoja mucho y pregunta, che, ¿para qué me invitaste si va a ser lo contrario de lo que dijimos, ¿no? Bueno, y esta es la penúltima de las láminas. Este es un proceso participativo en Misiones y en una localidad que se llama Alén. Bueno, utilizamos muy habitualmente las cuestiones, los gráficos y los caminos de visualización que suelen ayudar a los colectivos a entender muy bien qué es lo que está pensando cada uno y a discutirlo y al verlo reflejado materialmente en algún lado. Y todo esto para decir que no es posible realizar procesos participativos sin una metodología pertinente, ¿no? No es posible, no es que uno dice, bueno, llamalo a fulano que más o menos trabaja con gente, que es asistente social y que se arme ahí unos talleres. Son complejos, son arduos, requieren de mucha habilidad, destreza, cuidado. Es decir, el mundo de la participación requiere tanta habilidad que hay que comprender como el mundo de la planificación en sí misma, la que nos enseña en la facultad, ¿no? Entonces, a veces cuando damos clases ahí en el posgrado, la gente está como muy ávida de saber metodologías técnicas. Bueno, pero entonces, ¿cómo hago? Y bueno, efectivamente que eso requiere de un aprendizaje y que no es cualquier modo, ¿no? No es que la encuesta da lo mismo que esta reunión y no es lo mismo que una asamblea de 500 personas da lo mismo que una de 50 y no es lo mismo que los grupos puedan ser de 6, de 7 o de 10 y no es lo mismo cómo se toman las decisiones cuando hay 10 grupos trabajando y hay unos tiempos, hay unos tratos, hay unos modos y entonces eso también forma parte de los procesos participativos y necesitamos tenerlo en cuenta. Y con esto cerramos y hay una
una lámina de Rosario, de una reunión de equipos de gobierno de Rosario en la época de Wiener, porque ahí estaban discutiendo cómo Wiener se estaba yendo, cómo sostener en el mediano plazo todos los procesos participativos que durante el gobierno de Wiener se abrieron, que fueron muchos, empezando por el plan estratégico de la ciudad. Y había mucho debate alrededor de eso, ¿no? Si era el gobierno el que tenía que sostener todos los espacios abiertos participativos de cada comuna, si eran los propios vecinos que tenían que sostenerlo a partir de su propia vocación y tiempo, si había que institucionalizarlos, entonces ponerles en alguna normativa que diga que efectivamente esos espacios eran institucionales y formaban parte de la estructura institucional de la ciudad de Rosario. Bueno, mucho debate alrededor de eso, ¿no? Recuerdo con esto de las cooperativas de vivienda del Uruguay, que en determinado momento la gente de las cooperativas decía, ¿no? Bueno, con esto de los 90 y la vuelta a la ideología más neoliberal, a la vuelta al individualismo, la gente ya no nos está siguiendo luego de construidas las viviendas, se está encerrando en su casa, ¿no? Entonces, claro, cuando la cultura dominante no empuja para que efectivamente esos procesos asociativos se enriquezcan y continúen, los procesos participativos terminan siendo solamente procesos instrumentales que empiezan y que terminan cuando se instrumentó aquello para lo cual fueron convocados, que no está ni mal ni bien, pero que en todo caso hay que tener en cuenta a la hora de pensar cómo largo los procesos y qué fin tiene, o cómo voy a seguirlos, o cómo voy a estimular o no la continuidad de esos procesos. Bueno, y con esto cerramos, y nada mejor que cerrar una charla sobre planificación participativa con las bibliotecas de Medellín, proceso realmente muy rico y virtuoso sucedido en la ciudad de Medellín durante 20 años y que redundó en una reforma urbana increíble, muy vinculada con cambios culturales, con mucho tiempo, con mucho dinero invertido, con mucha calidad, y que bueno, para los que trabajamos en planificación participativa siempre es una meca y una referencia. Así que creo que hasta ahí nomás. Yo lo estaría como dejando ahí y estaría volviendo a ver. Detener presentación. Ahí vamos. ¿Cómo vamos de tiempo? Ah, bárbaro. Muy bien. Tenemos unos 25 minutos. No sé qué les pareció. Si les parece, intercambiamos, charlamos. ¿Qué les parece, Murillo? Muy bien, te quería señalar que hay un integrante más que se incorporó, que es Ana Laura García. Hola, Ana Laura. Pero ahí son dos. Está Ana Laura y hay una niñita también. Ah, sí, en la foto. Ana, antes se presentaron los otros. No sé si te querés presentar y contarle a Félix lo que haces. Parece que tuvo que salir un minuto antes. Tuvo que salir. No, me parece bien. Si querés, pimponeemos un poco sobre la presentación. Dale, pimponeamos. Charlemos un poquito sobre esto, lo que les parezca. Ah, ahí se excusa que se conecta con el celu. Perfecto. Yo tengo una consulta. Claro. Capaz es demasiado no técnica, pero no sé si es adecuado o no, ahora me dirán. ¿Cómo es, dentro de todas las dimensiones que presentaste recién, cómo es que uno quizá para determinado tipo de intervención urbana puede determinar a quién es uno? Porque generalmente entiendo que uno invita a participar. Entonces, ¿cómo es que uno determina, no sé, territorialmente, digo, a quiénes invito a participar? No sé, yo, digamos, en mi caso, en donde trabajo, se hacen intervenciones urbanas en calles, bastante similar al estilo de la que planteaste de Honorio, por ejemplo, pero bueno, otro tipo también. ¿Cómo es que uno determina quiénes son los que participan? Porque muchas veces quizás se determina qué es la comuna, o sea, la comuna dentro de la ciudad de Buenos Aires, y todas las personas interesadas dentro de la comuna, pero en realidad la calle está, no sé, muy cerca del borde con otra comuna, o en realidad es algo que, no sé, puede ser un parque metropolitano. Entonces, digamos, ¿cómo determinas la escala y quiénes son quienes vos querés convocar a participar de alguna manera? Y ahí hay una decisión institucional que a veces es más fácil, a veces es más difícil. A ver, si voy a hacer una
intervención en una plaza, en un barrio X, claramente la gente que habita esa plaza, que pueden ser vecinas, vecinos, gente lindera, comerciantes, etcétera, el barcito que está en la esquina, es mucho más fácil de determinar. Si voy a hacer una intervención como la que les conté recién de la costanera de La Boca, donde va gente de La Boca, pero también van turistas que llegan, se bajan del micro, recorren, vuelven. La cuestión es más compleja. Y si vas a hacer una intervención en un lugar donde circula mucha gente, no sé, en la Avenida Corrientes, y es muy complejo, porque no solamente es el habitante de Corrientes, sino que es un ícono de la ciudad, ¿no? Como cuando se hizo la reforma del Metrobús del 9 de julio. Ya, bueno, en esa escala intervenían organizaciones ambientalistas de la ciudad, partidos políticos de la ciudad, ya estábamos hablando de una escala ciudadana, no solamente de los linderos de la 9 de julio. Y me parece que uno tiene que ir como midiendo ese nivel de intervención, mirando con mucho detenimiento cuáles son los actores que efectivamente influyen, los que son afectados, los que tienen una influencia económica, personal, física o simbólica sobre ese lugar, y ahí hacer la lista. Y lo que tiene interesante de hacer esa lista es que la lista se va ampliando, ¿no? Es decir, vos llamás a los 4 que forman parte, ¿no? Llamás al del kiosquito de la plaza, llamás al de la iglesia que está a la vuelta, al cura, llamás a los 5 vecinos que son linderos y al que corta el pasto en la plaza, y hacés la primera reunión, ponés sobre la mesa los temas y alguien se levanta, si está abierto el proceso, y vos preguntás, che, ¿nos está faltando alguien? Seguro que alguien levanta la mano y dice, che, mirá, acá a la vuelta hay un grupo de pibes que tiene que estar, porque vos no los ves ahora, pero toda la noche después de las 12 vienen y son los que están ahí chupando, sentados, no sé qué. Y cuando vienen los pibes van a decir, no, pero la cana pasa una vez por hora y tenés que invitar al guardia. Y ahí aparecen los actores, porque los que habitan ese lugar saben quiénes son los interesados, ¿no? Si son efectivamente, es una intervención efectivamente en un lugar cerrado que afecta solamente a la gente del barrio, los que están por ahí. Y cuando es a nivel global también, ¿no? Es decir, según la escala donde estés, por ejemplo, si estás en una escala interjurisdiccional, bueno, claramente tenés que invitar a las 2 jurisdicciones. La gente, a mí me gusta llamar también a la gente de la representación formal. Yo qué sé, el comunero del barrio lo tenés que invitar, ¿no? A veces te tocan unos laburos y decís, che, ¿por qué no invitas a la gente, a los comuneros? No, porque esos son de otro palo, te dicen. No, los invites a ver si... Pero no, así no, es imposible construir así, ¿no? Es decir, cuando empieza a surgir esta cosa de no, a eso no los invites, ¿por qué? Decir, bueno, pero si querés te lo hago el proceso, pero ya parte viciado desde el inicio, ¿no? Y lo que vas a ver en esa conformación es que la conformación va, ni que hablar lo que son los procesos del barrio 31, ¿no? Donde viven 40.000 personas, donde hay conflictos entre organizaciones desde hace más de 30, 40 años, y vas como armando la lista de quién no puede faltar, porque además las relaciones sociales, personales e institucionales en los espacios urbanos se construyen con el paso del tiempo, con lo cual, si vos empezás a rascar y hacer el mapa, ese mapa te lo armás, porque todo el mundo sabe quién va con quién, dónde está el otro, cuál es la organización tal, qué es lo que pasa con aquella, cuál es el club que funciona, por qué se roba aquel otro. Ese proceso de análisis de antropología urbana, que está muy bien tener una oficina de eso, te ayuda para poder sacar a la luz cómo está conformada esas capas geológicas y cuáles son los actores sociales que no te pueden faltar ahí, porque si te faltan la pifiás. Y hay una cosa que no vas a saber nunca, y quizá va como al principio de la respuesta a tu pregunta, que es que cuando uno llega a un lugar, salvo que vivas ahí, cuando uno llega a un lugar no sabe nada. Es decir, lo que sabe a tientas y que pueda anotar en un teléfono celular, en un papel cuando llega, esos 5 que conoce, los que se ven, son como poco en relación a lo que pasa ahí abajo, ¿no? Uno ve como la puntita del iceberg de las relaciones sociales, de lo que pasa ahí. Y entonces requiere efectivamente de un primer tiempo donde voy, estudio, hago el mapa de actores, converso, hago un poco la historia del barrio, veo cómo fue el proceso, cuáles son los actores, quién se quedó afuera de qué, cuáles son los políticos que andan dando vueltas, qué pasa con los negocios de la zona, por dónde pasan los... Es decir,
identificar todo eso lleva un rato, pero se va armando. Yo te aseguro que se va armando y lo vas armando con los mismos 5 que te aparecieron en la primera lista, vas como conformando el resto de la lista. Finalmente después termina siendo 20 y te vas dando cuenta de quiénes son ahí los actores que tienen peso, que van a ayudar al diseño de esa reforma, que no te van a poner palos en la rueda porque van a estar adentro y que luego van a ayudar a sostenerlo, porque el problema de la participación también en los procesos urbanos es que los que se quedan ahí son la gente que vive ahí. Entonces, como decía, tenía un docente buenísimo de la facultad que se llamaba Moro. ¿Llegaste a conocer a Moro, Fernando? El de la Facu. Sí. Sí, claro. El arquitecto Moro era un arquitecto muy perfil bajo, muy querido por toda la gente de la facultad, que no era una de las grandes luminarias, que eran las que Tony Díaz, después vino Roca, después vino, unas luminarias de la arquitectura. Era un tipo perfil bajo, pero era muy buen docente y siempre tenía algo para decirte interesante, ¿no? Y decía algo así en relación a la participación, pero más en el ejercicio individual, profesional y tradicional del comitente arquitecto. Y entonces vos le decías, no, pero arquitecto, a mí me parece que la cama va acá, porque si yo la pongo abajo, fíjese el ángulo de la luz y la ventilación, y abre la puerta y la televisión y la mesita de luz. Ajá. Y entonces el tipo nos mira, ajá. Y si el comitente te dice que la tiene que poner del otro lado, así, no, bueno, pero el comitente es el comitente. Yo, acá, mire, los criterios de asoleamiento, y le hacíamos el gráfico de dónde es el sol, noroeste, el viento, no sé qué, le metíamos algo de arquitectura bioambiental, la luz, y decía, bueno, dale, ponésela ahí. Y claro, y cuando terminamos, nosotros nos quedábamos contentos, ya nos íbamos y nos decía, che, pero ten en cuenta una cosa, vos se la pones ahí, pero vos a los 5 minutos que te fuiste, te juro, el señor agarra la cama y la pone del otro lado. Porque el que se queda viviendo es el señor y la señora, no sos vos. Con lo cual, bueno, nos estaba dando ahí como una lección. Así, che, ojo, yo le puedo explicar todo lo que le tengo que explicar porque estudié a ese señor, a esa señora del asoleamiento y el viento y la circulación. Ahora, el que decide dónde va la cama es él. Yo no le puedo decir dónde va la cama. Y lo mismo pasa con los procesos de desarrollo urbano. Uno puede decir a la gente, no, mirá, por acá pasa el bondi, acá va doble mano, y si vos ponés acá tal árbol, no, y si vos ponés acá... Ahora, el que va a ir a esa plaza y va a cruzar esa calle, es el vecino que está ahí, entonces lo mínimo que puede hacer es tener en cuenta eso. Porque el que se queda, hacer esa lista es importante, porque los que se quedan ahí a sostener eso son las personas que viven ahí. Entonces, es... Primero, como decíamos recién, antropológica y personalmente más rico hacerlo con ellos. Segundo, va a ser más eficiente lo que hagamos porque se va a usar de mejor manera. Y tercero, porque la gente que está ahí es la que lo va a sostener cuando nosotros nos vayamos. Entonces, claramente, necesitamos tener esa lista de actores, ¿no? Y laburar con ellos, con alguna metodología que nos permita lograr consensos y sortear quilombos, porque los procesos participativos son, primero, más lentos. Segundo, más caros. Y me olvidé lo tercero, que es clave. Los procesos participativos son conflictivos. No hay procesos participativos sin conflicto. Es decir, no solamente te lleva más tiempo y es más caro, sino que la gente se caga a trompadas porque pone sobre la mesa su interés. Y uno dice, yo quiero un liquidámbar, y el otro dice, yo quiero un pino. No, acá va liquidámbar. Y el otro dice, no, yo quiero un pino. Bueno, listo, hay que discutir qué conviene más, qué no conviene más, lleva más tiempo. Pero bueno, le apostamos a eso porque suponemos que lo que resulte de eso, que a lo mejor no es ni un liquidámbar ni un pino, sino un tilo, va a ser algo que sea consensuado por los que viven ahí, por el vecino de la derecha y por el vecino de la izquierda. Y entonces eso va a generar un mejor clima. Es decir, estamos apostándole a eso, pero tenemos que tener en cuenta que, te estás comiendo ahí unos líos, que de eso se trata, ¿no? Por eso lo de la complejidad, lo de lo multiactoral, lo de lo democrático, es un poco la regla, ¿no? La belleza del resultado también está muy vinculada a la complejidad del proceso, ¿no? También otra cosa que pasa mucho es que por ahí la gente que trabaja en los municipios, que acá tenemos ahí unos cuantos, se tienen que exponer un montón
cuando van por un tema y la gente los está esperando con 1000 otros problemas, ¿no? Como venimos a trabajar sobre esta plaza, pero resolveme el tema de los perros, que tenemos miles de perros sueltos, no sé, no hay vacante en las escuelas, digo, decir, no tengo nada que ver con la escuela, digamos, ¿no? Entonces también es muy difícil lograr llevar la discusión hacia el tema que hay que llevarlo, pero también darle lugar a la gente que necesita tener ese espacio de consulta, ¿no? Eso también es complejo. Y por eso muchas veces la gente, el funcionariado no se quiere exponer también a eso, ¿no? Sí, claro, claro. Claro, por eso es que lo de la planificación participativa está muy vinculado a la democracia y está muy vinculado a la integralidad, porque efectivamente abrís la puerta para discutir todos los temas conexos. Hubo un programa en Rosario que a lo mejor todavía sigue estando, yo ya le perdí el rastro, que se llamaba Programa Abre, y era un programa que estaba pensado para llegar a los barrios populares con el gabinete, con los representantes de salud, educación, vivienda, trabajo, no sé qué, y armar un programa integral de desarrollo de ese barrio. Entonces, los barrios tenían, las discusiones eran, bueno, a ver, charlemos de qué pasa acá con los pibes, charlemos qué pasa con la plaza, pero charlemos también del laburo, charlemos qué pasa con los borrachines, charlemos qué pasa con el embarazo. Y entonces, bueno, el proceso se hacía más rico, también más complejo. Pero bueno, el problema de la complejidad, mientras les voy diciendo, parece que estuviera echándole tierra encima, ¿no? O poniéndolo difícil. Lo que estoy queriendo decir es que la realidad de los lugares donde vamos a intervenir urbanamente es difícil y que no tenemos soluciones fáciles para eso. Y que las soluciones complejas son más ricas y son más eficientes. Y que la planificación participativa no es un juego, es una respuesta compleja a realidades muy complejas, ¿no? Que no tienen una resolución simple. No es que voy simplemente y podo los árboles y rehago las veredas y se acabó y el problema está arreglado. No, eso puede ser cuando tenemos una base, ¿no? O sea, estoy pensando en barrios acomodados de la Ciudad de Buenos Aires, donde tenemos una base de sustentación donde las personas pueden sostenerse individualmente y solamente tengo que cambiar foquitos y repavimentar las calles 2 o 3 veces al año y con eso alcanza. Los lugares en Latinoamérica no son así, son difíciles, hay muchos problemas que hay que atender y entonces abrir el proceso de participación nos permite atenderlos mejor, pero nos demanda también de una destreza adicional, no es solamente te mando a la cuadrilla que te puede largo, no alcanza, ¿no? Es más difícil. Y el trabajo previo, ¿no? Esto que Fernando decía antes del mapa de actores, de cómo se arma ese mapa de actores, todo lo que uno tiene que investigar y saber antes de llegar, ¿no? Las problemáticas que hay que ya existen en el barrio y que sabemos que va a estar eso, digamos. Si hacemos un buen diagnóstico previo, digamos, sabemos en qué se está trabajando en el barrio, qué problemáticas hay, podemos prever estas demandas que van a aparecer y podemos llevar preparada una respuesta también para eso, ¿no? O qué funcionarios tienen que estar. Correcto, sí. Sí, recién cuando vos decías que parece que tiras tierra encima, yo, digamos, me imagino el proceso, digamos, que si no, digamos, quienes queremos impulsar no conocemos el pro y el contra, también después se hace difícil convencer a quien tenemos que convencer, digamos. Entonces, Sí, totalmente. Sí. Ir a plantearle a un intendente o a un funcionario, decir, bueno, vamos a hacer un proceso participativo para tal plaza, y él te va a decir, bueno, a ver, ¿y cómo es? ¿Y qué problemas tengo? ¿Y qué no tengo? Totalmente. Entonces, por lo menos, también en ese caso, también hay que dar el panorama de cuáles serían las situaciones, digamos, de lo mejor y lo peor que puede llegar a pasar, de manera de estar para en mitad de camino no diga, escúchame, ya lleva 6 meses y aquí me genera más enemigos que amigos, digamos. Claro, sí. Sí, hay una presunción, y nos ha tocado también casos de eso, hay una presunción de que si abres la puerta a la participación, te van a empezar a tirar bomba todo, te va a aparecer el grupito de opositores, te van a joder, te van a hacer... Y es una presunción equivocada. Es equivocada. Es decir, abrir el espacio de la participación más bien descomprime. Claro, hay que saber manejarlo, sí, pero descomprime porque la gente tiene su lugar, la gente encuentra que hay respuesta, el que quiere putear, putea, y bueno, y el que conduce tiene que bancarse la puteada,
pero el final del proceso es mucho más rico y el implementador, el ejecutor, el que abre políticamente ese espacio, habitualmente tiene réditos, no tiene lo contrario. Pero bueno, hay que convencer, ¿no? También de eso. Y la otra cosa que hay que convencer es que es mucho mejor tener un traje a medida que tener el traje que te llegó por encomienda y que no sabes si te va a entrar, que bueno, te tocó tomalo, ¿viste? Te va a quedar chico de manga, el color no te gustó, pero bueno, lo hicimos. ¿Salió más rápido? Sí. A lo mejor te salió más barato, sí, pero bueno, la manga te quedó por acá, el color es una porquería, no te gustó y no te cierra un poco la panza porque vos estabas un poquito más gordito y te lo bancaste. Bueno, sí, tenés un traje, sí, tenés un traje, pero la verdad que, che, hacemos un traje en serio, ¿no? Y me parece que va un poco por ahí, ¿no? Es decir, una manera de trabajar con mayor calidad que permite una solución más permanente y más enriquecedora para todo el mundo, ¿no? Es más enriquecedor. Quiero poner mucho el énfasis en esto porque para mí el proceso de planificación participativo es tan rico como el producto mismo. Me da un poco lo mismo el producto en sí, la vivienda, que por supuesto me interesa, lo veo, pero me interesa mucho qué pasa en el medio, porque ahí se construye también sociedad. Y me parece que construir sociedad no es menor cosa, y los arquitectos, arquitectas, la gente que trabajamos en esos grupos técnicos interdisciplinarios, estamos ahí modificando situaciones sociales también, ¿no? Y ese proceso cobra una riqueza muy, muy rica, realmente es una cosa muy, muy estimulante y además el resultado es mejor. Pero importa tanto uno como lo otro, ¿no? El proceso y el producto, en este caso, en el caso de la planificación tradicional, de te mando la cuadrilla que amplíe la avenida, nada, hay una visión más material de la cosa, ¿no? Del urbanismo, donde, bueno, simplemente lo que quiero es modificar una situación física. Y me parece que con eso nos perdemos de lo otro, que es construir una mejor comunidad a partir de la transformación del espacio urbano donde vive mucha gente. La gente está dentro, es como lo que me decía Moro, che, en ese dormitorio vive un matrimonio, yo no puedo decirle al matrimonio de poner la cama, le puedo sugerir, puedo interactuar, pero no puedo simplemente mandarle el planito con el render de, che, mirá qué linda que queda la cama abajo de la ventana y ahí te va a dar mejor el asoleamiento. Está mal, es mala práctica, no se hace así. Bien. Bueno, creo que estamos en tiempo. Bueno, muy bien. Te agradecemos mucho, Félix. Queríamos tener estos últimos 5 minutitos como para hablar un poco del trabajo práctico, ¿no? Bien. Ellos vienen desarrollando un trabajo práctico, no lo vamos a repasar ahora, pero sí les vamos a comentar, vamos a poner en línea un pequeña guía, ¿no? Como para que la idea sería que ustedes lo puedan completar y el próximo encuentro, no sé si este jueves o el otro martes, que vamos a dedicar este jueves está la presentación de un ingeniero agrónomo sobre el tema del modelo Medellín, ¿no? Así que me gustó que cerraste vos con engancha, está todo pensado, Murillo. Está todo sincronizado, sin duda. Pero un poco, él va a contar, es una clase que llamamos de integración, ¿no? Que ustedes vienen viendo transporte, vivienda, infraestructura, etcétera, etcétera, y hoy completábamos un poco el paquete, vamos a decirle, el lado social, ¿no? La parte de participación y demás, y a partir del modelo Medellín, la idea es incluir un poco las clases que ustedes vienen viendo. Ahora, la subsiguiente, o sea, el otro martes, la idea sería dedicar la clase completa a ver los trabajos de ustedes. Entonces, lo que les vamos a pedir es, a partir que les pasamos especie de ayuda, títulos, formación, etcétera, que ustedes la puedan ir subiendo y nosotros la podamos ver, así cuando tengamos la clase podamos darle un feedback a ustedes y no usemos la clase puramente para presentaciones, ¿no? Les vamos a poder dar algún tipo de retroalimentación previa en la medida que vayan subiendo cosas, ¿no? No sé, Mariela, si nos quedó algo por ahí. Creo que estamos. Yo disculpen que lo corto un poco, pero necesito salir ahora y si salgo se nos queda la clase, ¿no? Entonces, por eso